De nuevo, muchas gracias y con una cierta premura, puesto que, la intervención anterior se ha alargado un poquito por el número de preguntas. No, vamos a intentar acortar un poco, pero en todo caso, una importante intervención en estos momentos que presentamos sobre una formación para el acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, Asociación de Agencias Privadas de Empleo, patronal de las empresas de gestión privada del empleo, integrada en la red europea Eurociet y en la red mundial CIET. Es además miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional de COE y de CEPIME, compañero mío de la Junta Directiva de COE. Vocal del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Empleo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, miembro de la Comisión Ejecutiva Central del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE y miembro del Consejo Asesor del Instituto Internacional Quatre Cases de Estrategia Legal en Recursos Humanos. Es socio fundador y exdirector de Cruañas y Asociados, Consejeros SL. Fue secretario de Asuntos Laborales y de Empleo de la Generalitat de Cataluña y director general de Empleo de la Generalitat de Cataluña, simultaneando con la Dirección General del SOC, Servicio Público de Empleo Catalán de Cataluña, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, graduado en Dirección de Empresas por el IES Business School, Universidad de Navarra. No termino por no alargar, yo creo que es suficientemente conocido y le agradecemos muchísimo su predisposición para exponer el tema que le corresponde. Muchísimas gracias, Andreu. Es tuya la palabra. Y si no... ¿Ahora se oye? No. Mira que me lo han enseñado. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Muchísimas gracias, Javier. Tengo que empezar agradeciendo al Consejo Económico y Social la gentileza de invitarnos, especialmente a su vicepresidente, Javier Ferrer, que efectivamente es una persona a la que admiro, y a tantos compañeros, consejeros del CES. Veo aquí a Ana, en fin, están muchas personas que conozco del Consejo. Con una presentación así, hasta yo mismo tengo interés en saber qué voy a decir, porque me ha despertado interés. Pero me ha gustado que dijeras, lo digo por si pudiera salir en el debate, que dentro de la acumulación de experiencias profesionales he compartido también 5 maravillosos años de gestión pública y por lo tanto también del Consejo de Formación Profesional y por lo tanto digamos que he podido estar en los dos lados del mostrador, que diríamos los de la empresa privada. Voy a intentar, en la medida en que este es un espacio, en principio uno pensaba que era un espacio oportuno, sosegado, una escuela de verano, es un sitio para hablar más tranquilamente, pero por lo visto no estamos tan bien de tiempo, es un sitio para hablar pausadamente y probablemente con un nivel de, digamos, no iba a decir de sinceridad, sino de frescura y de disrupción, de capacidad disruptiva, para hablar las cosas. Y también porque si intentaba hacer alguna intervención alrededor estrictamente del modelo de formación profesional, con seguridad no aportarían nada, o en cualquier caso nada más, nada mejor de lo que antes y después se va a decir, ¿no? Por tanto, he intentado, desde la perspectiva de la organización que presido ahora, que es la patronal de lo que podríamos llamar la gestión privada del empleo, pero teniendo en cuenta que también soy vicepresidente del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, a aportar una visión desde el otro lado, desde el lado de la gestión del capital humano, desde la gestión de las empresas y por lo tanto, en la medida de lo posible, que complementen, en la medida que pueda ser,
Mira, esto es muy raro, ¿ves? Que la tecnología funcione a la primera también no es lo normal en una situación así. Pero bueno, supongo que son las habilidades que hemos cogido en la pandemia, durante la pandemia. ¿Es posible el trabajo para toda la vida? ¿Queremos trabajo para toda la vida? ¿Empleo para toda la vida? No voy a entrar en la disquisición de si es trabajo o es empleo, si son lo mismo, porque son cosas diferentes y necesitan una profundidad diferente. A lo mejor estamos dedicándonos a lo urgente, que es el empleo, y no estamos dedicando suficiente reflexión sobre lo que es el trabajo con toda la profundidad que merece. Pero esa es otro curso de verano, de otro verano, si tenemos, ¿no? Yo creo que el trabajo para toda la vida en realidad es la cuestión que subyace detrás de los objetivos de la formación profesional y en sentido más amplio de lo que conocemos como formación para el empleo. No voy a entrar en las disquisiciones, en los subsistemas, todo esto ha salido y todo esto ustedes lo conocen mucho mejor que yo, ¿no? Eso sí, sí que me gustaría dar pocos datos, pero algunos datos para situarnos, ¿no? Y para que tengamos presente uno de los dos mensajes que yo quería lanzar al final de mi intervención. Es decir, hemos de tener en cuenta que la vida laboral va a durar 44 años. Y por lo tanto esto no es baladí, o como dijo un célebre político, no solamente no es cosa menor, sino que es cosa mayor, como la cerámica de Talavera, ¿no? Entonces, 44 años son muchos para poner solamente el foco en la fase inicial, que no digo que no sea importante, pero vamos a estar 44 años trabajando. Trabajando en todo, por cuenta propia, por cuenta ajena, bueno, no sabemos nada, difícilmente podemos explorar. Está aquí la señora Bassols, con la que hemos, además de admirar el papel que hace la Fundación Bertelsmann, liderando desde el principio la formación dual. Hemos tenido algún intento de hacer una aproximación a sondeos de futuro, de qué ocupaciones o qué grandes grupos ocupacionales harán falta en una sonda enviada al futuro solamente a 6 u 8 años, y no es fácil, porque bueno, todo cambia a una gran velocidad, ¿no? Pero los cambios nos vamos a ver sometidos claramente, sin ningún sin ningún género de dudas, a cambios de empresa a lo largo de toda la vida. Es decir, nuestras estimaciones calculan que el 90% de los jóvenes de la generación Y no permanecerá más de 5 años en su puesto de trabajo, y que a un 37% no le gustaría trabajar más de 2 años en la misma empresa. Los expertos, además, recomiendan en condiciones normales permanecer en un mismo puesto de trabajo entre 2 y 5 años, obviamente siempre y cuando se pueda, claro. Estamos hablando de un planteamiento ideal, ¿no? No estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Y por tanto, por regla general, un trabajador tendrá un mínimo de 8 empleos, no de 8 contratos de trabajo, de 8 empleos. Y las estadísticas de cambio de carrera suponen que la persona promedio hará un cambio de carrera profesional de 5 a 7 veces durante su vida laboral. Y esto es importante, creo, tenerlo presente cuando hablamos de la formación profesional, ¿no? Y un último dato. El contrato temporal sigue siendo la modalidad más recurrente de incorporarse al mercado. La probabilidad de acceder a un primer empleo, sea de un joven o no, a través de un contrato temporal es del 7,9% y a través de un contrato indefinido del 0,5%. Antes se ha hecho mención en el debate y no quería dejar pasar, cuando se ha hablado de la temporalidad, solamente quería dejar claro que, como dato, que en 2020 se hicieron 610.000 contratos indefinidos procedentes de contratos temporales, que el 80% de esos trabajadores convertidos en indefinidos no tenían estudios superiores, y también el hecho de que el 50% de la población activa no tiene estos estudios superiores. Y después, sin negar que existe un problema de temporalidad que hay que abordar, el 80% de los trabajadores son asalariados
indefinidos o por cuenta ajena. El 80% de las personas que hoy tienen un trabajo en España tienen un contrato indefinido o por cuenta ajena. Lo digo para situarnos. Esto no quiere decir que no exista un problema de temporalidad y de fraude en la temporalidad y de gestión inadecuada de la temporalidad y de ocupar posiciones permanentes con contratos temporales, cosa que tampoco debe ser. No lo digo para centrar el punto, ¿no? Y también pedir que, cuando se ha hablado del sector público, no estaría de más que el sector público, que en 2013 tenía un 19% de tasa de temporalidad y ahora tiene un 31%, nos marcara un poco la senda de cómo reducir la temporalidad, ¿no? Dicho esto, yo quería centrarme en 3 fases que forman una unidad permanente y dinámica. Voy a intentar pasar muy simplemente citándolo, porque es de lo que va sobre todo el conjunto del curso, y por lo tanto, y ustedes lo saben, lo conocen mucho mejor, pero por un lado tenemos claramente los elementos que intervienen en el talento, sobre todo en la fase inicial, aplicado a la realización de la actividad laboral. Es decir, me voy a centrar más, voy a citar solamente la fase inicial, en aquellos elementos de permanencia y de progreso en el mercado de trabajo, porque me parece que es a lo que no prestamos atención. Por algún defecto que citaré, acabaré a mi hora. Está claro que hay que resolver la cuestión de la orientación inicial a partir de aptitudes y predisposiciones innatas, a partir de lo que nos dice el expediente educativo, a partir de los intereses e inquietudes personales, de la actitud inicial, a partir de las ambiciones y de desarrollo personal y respecto al entorno, el progreso personal, la voluntad de éxito, la voluntad de servicio, el cambiar el estado de las cosas, aquello que un joven se plantea a los 14 años cuando deja de querer ser Capitán América para ser otra cosa de lo que ganarse la vida, pero que necesita que en aquel momento alguien, teniendo en cuenta toda una serie de elementos personales, de entorno, de posibilidades de futuro, de demandas del mercado, etcétera, le diga: para ti hay esta y estas 2 líneas, en esta va a haber más empleo, en esta menos, en esta vas a disfrutar más. También se trata de disfrutar en la medida de lo posible, es decir, trabajar a gusto, bajando el tono lúdico, pero es también necesario, ¿no? Está claro que hay una formación inicial para el trabajo y el empleo, que puede ser, obviamente, claramente la formación profesional. No voy a entrar, porque sería abominable hablar de que es necesario represtigiar la formación profesional, porque es un insulto después de 40 años de seminarios diciendo esto, y que lo peor es el nombre. También es cierto, ¿verdad? Es porque han cambiado todos los contenidos. Nosotros comprobamos la eficacia y la efectividad de los estudios de formación profesional, del éxito y de la retribución, y por lo tanto, efectivamente, habrá que hacer un esfuerzo en la cuestión del naming. Pero además de esta formación inicial, está claro que hay la adquisición de habilidades y competencias básicas que van más allá de la formación inicial, y donde me gustaría empezar es claramente cómo accedemos a la actividad laboral y al empleo. ¿Cuáles son las puertas de entrada? ¿Qué nos facilita oportunidades de conocer empresas y empleos y de que estas empresas nos conozcan? Estamos entrando por el camino, ¿no? Está claro que la formación dual es una buena manera. A lo mejor todo no tiene que ser formación dual. A lo mejor hay una formación dual que es la que compagina, la que va desde la formación hasta el empleo, o sea, que añade empleo a una base de formación. O a lo mejor deberíamos explorar también aquella base aquella formación dual que desde el empleo, con esquemas parecidos de tutoriaje, etcétera, va hacia la formación, especialmente para aquellos casos que se ha producido abandono, etcétera, temprano. Pero bueno, tenemos la puerta de entrada de la formación dual, tenemos las prácticas, en el sentido amplio de la expresión, tenemos los trabajos temporales. He mencionado antes que
Evidentemente, nadie puede pretender que un joven con un nivel de cualificación determinado se cronifique en una posición temporal o que no corresponda con su formación. Pero sí es cierto que hay que el acceso al mundo del trabajo, la adquisición de habilidades que solo se adquieren trabajando, tener un jefe, responder en un equipo, atender la atención al cliente, la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, el horario. Cuestiones como esta, habilidades laborales básicas que van más allá del conocimiento, de la experiencia, de la formación para el puesto de trabajo o de las habilidades, o de las transversales o de la profesionalizadora para llegar al final del camino. Es evidente que acceder al mundo del empleo es bueno. En Estados Unidos ningún universitario se piensa y duda de si tiene que repartir pizzas mientras está haciendo su formación superior o trabajar en un restaurante. Nadie se lo plantea porque no va a vivir de eso, pero en cambio le aporta, creo, una valiosa formación, ¿no? Dentro de este momento de acceso es importante, creo, la formación, dejadme que le llame así, de ajuste, de adaptación a los puestos. Los trabajadores llegan, los trabajadores, no quiero decir jóvenes porque la entrada al mundo del empleo se produce con cualquier edad. Esto también tenemos que empezar a introducirnoslo en nuestro imaginario. Es decir, cualquiera con cualquier edad que no haya trabajado puede acceder al mundo del empleo con cualquier edad o reacceder, luego lo comento. Pero hace falta una formación de ajuste al puesto de trabajo. Y esa, no voy a entrar, si la formación bonificada, si la de oferta, en fin, pero hace falta, o la formación para el puesto, hace falta una formación de ajuste. Tengamos en cuenta otro hecho que es incontrovertible. Las empresas que hoy se registrarán en el registro mercantil de Madrid difícilmente tendrán 300 o 400 trabajadores dentro de 500 años. Perdón, de 500 años. Dentro de 10 años. No lo tendrán. No llegarán a tener 400 trabajadores ni 300. Serán empresas de reducido tamaño que mantendrán el core dentro de su actividad, que externalizarán una parte, que tendrán agilidad para adaptarse a los cambios que el mercado les demande y, por lo tanto, necesitan elementos de flexibilidad, de adaptación a las necesidades del mercado. Y ahí hacen falta, entre otros elementos, la capacidad de adaptación de las personas, la polivalencia, la flexibilidad y todas estas habilidades, ¿no? Y yo, desde mi óptica, lo que querría darle a mi intervención es la idea de que debemos desechar definitivamente la idea de que el acceso con mayor o menor dificultad al empleo se produce una sola vez en la vida, porque creo que tenemos un problema de una excesivísima compartimentación. Hablamos de reinos, de taifas diferentes, de ámbitos diferentes, de espacios administrativos diferentes, de normativas diferentes, para cosas que son una sola, que es trabajar en beneficio propio y de otros durante toda la vida. Perdonen que lo simplifique, pero si quiero ser técnico no lo lograría en este entorno, ¿no? A mi juicio, ¿qué dos elementos nos aportan seguridad y estabilidad en el empleo? Antes, 25 o 30 años, la garantía de que tendríamos un trabajo para toda la vida y lo que nos daba seguridad y nos permitía, seguramente de forma errónea, dormir por las noches con tranquilidad, era un papel que era un contrato de trabajo. Hoy todos sabemos que un contrato de trabajo no nos garantiza más que una cosa que es muy importante: los derechos. Y esto sí que es importante que no lo perdamos de vista. Que hablemos de empleabilidad, que hablemos de que el mundo del trabajo debe ser permeable, de que debe haber facilidad para el cambio, no quiere decir que tengamos que convertir esto en una selva, no quiere decir el laissez-faire, laissez-passer, no quiere decir que nos convirtamos en empresarios de nuestro propio trabajo, en las mejores tesis de Adam Smith. Por lo tanto, no estoy contra la regulación, no estoy hablando de la regulación. Estoy hablando de que el contrato de trabajo tiene, como se dice hoy día, el valor que tiene.
Pero lo que realmente nos aporta mayor seguridad, es decir, es el crecimiento profesional, cómo crecemos en el empleo y a partir de empezar en el empleo, y sobre todo el concepto de empleabilidad. Es decir, ahora lo desarrollaremos un poco más, pero creo que un factor también que es determinante para la permanencia y el progreso en el empleo, en un empleo, es la actitud de la persona, ¿no? Y luego están también otras fuentes que evidentemente complementan las formativas o que quizás son previas y que son informales, fuentes informales de conocimientos o de habilidades o de competencias. Acabamos trabajando o triunfando en aquello que nos gusta, y nos gusta aquello que nos sale bien, o al revés, nos sale bien aquello en lo que nos gusta, pero es lo mismo, ¿no? Está claro que las experiencias profesionales tenemos que aprovecharlas, cualquier lugar en el que trabajemos, para ser capaces de identificar y reconocer aquello en lo que debemos profundizar, aquello que tiene más futuro, aquello que se nos da mejor. Evidentemente, la capacitación progresiva, tanto en la empresa como fuera de la empresa. Una de las compartimentaciones que habrá que superar es esa controversia que existe a veces entre las empresas y el trabajador, que es la diferencia entre la formación transversal, que todas las empresas quieren, la formación para puesto de trabajo, que todo el mundo quiere, y también introducir de alguna forma la profesionalizadora, que va a permitir aportar talento a la empresa, pero va a permitir la mejora de la empleabilidad y el desarrollo futuro del trabajador, ¿no? Después hemos de tener en cuenta que otro factor es la evolución de la propia empresa, que ágilmente debe reorientarse al mercado de producción de bienes y servicios y a los cambios que se producen en ellos, ¿no? También están los propios cambios en el mercado de trabajo, no solo los que se derivan de las necesidades sociales de bienes y servicios, sino las nuevas profesiones con las que nos encontramos y encontraremos. No he traído aquí el dato aquel de que el 50% de los niños que hoy estudian primaria trabajarán en profesiones que no se conocen, porque diría aquello de que si no se conocen, ¿cómo lo conocemos? Perdón, pero por tanto, no lo digo porque no tengo ninguna base científica para decir esto, pero sí es cierto que aparecerán nuevas profesiones, que habrá una necesidad de nuevas habilidades y competencias y que por lo tanto esto hemos de tenerlo en cuenta. Finalmente, también las redes, tanto las formales como las informales. Empiezo, como no puede ser de otra manera, por los servicios privados, es decir, por las agencias de empleo, las de outplacement, las de headhunting, las empresas de trabajo temporal, tanto para empleados como para profesionales freelancer. Cada vez se generalizará más la intermediación entre empresas y trabajadores freelancers. Bueno, no pasará nada si establecemos los derechos, la garantía de derechos pertinentes para ese entorno, ¿no? Y después están, evidentemente, los servicios públicos de empleo, que hay que mejorar, repito, hay que modernizar, y los servicios públicos de empleo. Lo digo para que nadie vea que no digo que no lo hago por la competencia, porque soy de la Comisión Ejecutiva Central del SEPE y he dirigido un servicio público de empleo, y por lo tanto no queremos en absoluto que pierdan potencia y que no cumplan el papel que tienen que poner. Desde las organizaciones empresariales lo hemos dicho siempre, y por lo tanto es el momento de reiterarlo. Tenemos también las bolsas de trabajo, de los colegios profesionales, de las escuelas, los grupos informales en las redes sociales, etcétera. Un factor que me parece importante en esta fase de consolidación de aquello que nos aporta estabilidad, que nos aporta seguridad, es lo que yo llamo la reorientación. La reorientación que también ha de ser permanente, ha de ser a lo largo de la vida. De la misma forma que si la formación ha de ser a lo largo de toda la vida, y esto desde la Cumbre de Lisboa ya lo tenemos claro, la orientación también, porque si no, no sabemos qué debemos estudiar. Porque las personas, los trabajadores, no tienen antenas y institutos de prospección para saber sus capacidades o su profesión o su formación hacia dónde evolucionará.
o si en su territorio ha quedado obsoleta o madura una actividad. Y como que esto no es así, hace falta introducir, no me pregunten cómo, elementos de reorientación de las personas a lo largo de toda su vida profesional. Porque si no, nos veremos obligados a que proliferen toda clase de institutos de prospectiva individuales para que uno sepa qué va a haber de lo mío, ¿no? Y esta reorientación se puede lograr a partir de la formación inicial, lógicamente, a partir del empleo, de la adquisición y actualización de habilidades y competencias, también a partir de la evolución de los propios intereses, ambiciones y necesidades, porque admitamos que durante la vida, por eso cambiaremos de profesión tantas veces, cambiamos de intereses, descubrimos cosas nuevas, descubrimos que somos buenos en algo o adquirimos habilidades para ello. Y necesitamos añadir el conocimiento necesario y la experiencia para ello. Y esto lo hemos de facilitar en este entorno del trabajo. Por lo tanto, tengamos presente también eso, ¿no? La evolución de los propios intereses y también el acceso a oportunidades que seamos capaces de detectar, oportunidades en la propia empresa, oportunidades fuera de la propia empresa. Evidentemente, no podía descuidar la formación permanente. Evidentemente, que es la fuente de actualización y adquisición de conocimientos y una fuente de oportunidades de carrera. Y finalmente, tenemos el sistema de detección de oportunidades, es decir, de encuentro y de desarrollo, o por ejemplo, para encontrar una forma de acceder al emprendimiento. No todo tiene que ser un cuñado con un garaje o una furgoneta el que nos proponga un negocio o una iniciativa emprendedora, que tampoco querría disociar la expresión emprendedor de la expresión empresario, que son cosas bien distintas. Cuando hacemos sesiones sobre emprendimiento, siempre decimos que cuidado con los garajes de Bill Gates, porque de cada 200.000 garajes de Bill Gates hay uno que acaba en una torre de cristal arriba y hay 199.000 que han roto sus amistades con los compañeros de la escuela de negocios o del colegio, que han arruinado el aval de los padres y que además después han vuelto en peores condiciones al trabajo por cuenta ajena. No crean que es un ejercicio de cinismo, lo hago para hacer un ejercicio de realismo en esto, ¿no? Por lo tanto, las formas que tenemos para detectar oportunidades pasan obviamente por las redes profesionales, sociales y profesionales y personales, quiero decir, por los servicios profesionalizados, evidentemente las empresas que me honro en representar, y por las fuentes sectoriales. Es decir, en muchos casos, veo aquí además a un presidente de organización empresarial potentísima, no está de más ofrecer oportunidades de desarrollo profesional con una visión sectorial. Me parece que es muy importante. Hay un punto intermedio entre la persona que trabaja en una empresa y va a buscarse la vida en otros sectores, de la persona que trabaja en una empresa pero tiene facilidades de promoción y de adquisición de conocimientos y de experiencias en un entorno sectorial. Ahora estoy pensando en dos sectores que lo tienen muy bien establecido, como son la construcción y como son, por ejemplo, el metal. Esta visión sectorial, esta visión de promoción interna sectorial puede ser una buena vía intermedia y un entorno que además facilita cierta seguridad. No en vano ambas grandes patronales tienen potentes institutos de formación participados con las organizaciones sindicales y que esto da mucho fruto y favorece mucho la vitalidad en los sectores, ¿no? Ahora bien, ya voy directamente, ya he explicado también esto, desafíos que se nos plantean. Básicamente dos. Uno es lo que comentaba, la excesiva compartimentación que provoca disfunciones e ineficacias. Digo disfunciones e ineficacias, debería ponerlo en cursiva y entrecomillado, porque en realidad a veces son confrontaciones, lo comentábamos antes con el vicepresidente, confrontaciones directas, ¿no? Hay una diferencia de profundidad entre la formación profesional y la universidad,
entre las universidades y la empresa, entre la capacitación y la experiencia adquirida, entre los diferentes ámbitos administrativos de educación con respecto a lo laboral. Esto no nos pasa aquí, en todos los gobiernos del mundo. El ámbito del trabajo y del empleo y el ámbito de la educación no tienen una relación fácil, déjenme decirlo así, pero tampoco lo tienen los de Interior y Justicia o los de Industria y Medio Ambiente. Por lo tanto, hemos de gobernar esto. ¿Será esta nueva ley la solución? Bueno, probablemente puede ser un paso adelante, un importante paso adelante, pero hay que intentar superar estas compartimentaciones, ¿no? Lo digo porque el mundo del trabajo tiene mucho que decir. El mundo del trabajo tiene mucho que decir, y también yo puedo decir esto que voy a decir, y no lo pueden decir los consejeros del CES o los que hablen en nombre de las organizaciones empresariales, pero está en periodo de prueba, la división de competencias entre el ámbito educativo y el ámbito laboral, y está en periodo de prueba que no sea fruto estrictamente, queremos creer que no es fruto solamente de una cuestión de un reparto político. No deseamos nada más que eso. Lo digo yo porque otros que lo piensan en la sala no lo pueden decir, pero yo sí. Y en una escuela de verano, además los niños y otros podemos decir lo que nos parezca. No he dicho lo otro porque a estas horas. El segundo desafío, y con esto acabo, es la necesidad de articular. Claro, hemos hablado de mucha flexibilidad, de mucho pasar del cuenta propia a cuenta ajena, de mucho pasar de una empresa a otra, de este mundo feliz en el que las personas eligen, pero esto no sería posible sin articular un sistema de derechos mínimos portables que en las situaciones alternadas de trabajo por cuenta propia y cuenta ajena, nuestra patronal mundial, la World Employment Confederation, está impulsando este concepto, no se den situaciones de esto, de derechos portables que de alguna forma contemplen aspectos como la retribución, el acceso a la formación subvencionada, hablo para empleados por cuenta propia y por cuenta ajena, todo el sistema de protección para el desempleo, para los riesgos laborales, para la jubilación, o también los sistemas de segunda oportunidad. Hemos tenido un pequeño apéndice en no abriré un debate sobre esto, en la ley de riders. Hemos tenido un pequeño apéndice de por dónde se pueden desarrollar estos o qué problemas pueden surgirnos con esto, ¿no? Por último, solamente citar el marco que tenemos ahora mismo en gestión, que es el de la Ley de Formación Profesional, que además, atención, incluye no solo el desarrollo de las prácticas, la figura de los becarios, la formación dual, de los ciclos y superior, el sistema de cualificaciones, los certificados de competencias, la acreditación de estas competencias, el reconocimiento de la misma, la relación con el sistema universitario, etcétera. Aprovecho para romper una lanza, y no es hacer la pelota, por el Consejo Económico y Social de España. El Consejo Económico y Social de España, y lamento no coincidir plenamente con alguna de las intervenciones anteriores, no es uno más a la hora de ser consultado. Tiene una función constitucional definida claramente en el marco constitucional y, por lo tanto, no es una asociación de estudiantes. No digo yo que a lo mejor deba ser el último, pero no debe ser de los primeros, ¿de acuerdo? Y además es un instrumento que deberíamos utilizar más, deberíamos exprimirle más, aprovechar más, porque es la gran cámara de representación social y un sitio donde además se producen debates muy interesantes y documentos muy de alta calidad. Luego está la Estrategia Española para el Empleo. Participo, como sabe Juan Carlos Tejeda, en el diálogo social al respecto. Esto va a conllevar una nueva configuración de las políticas activas, un nuevo marco de la colaboración público-privada y la reorganización de los servicios públicos de empleo que tanto deseamos. Y finalmente, una ley de empleo que acabará de definir todo lo que cuelgue de ahí, ¿no? Y todo esto
prácticamente para los próximos meses, en un año. Bueno, o sea que veo que vais a tener trabajo en el CES, además de todo lo demás que venga, ¿no? Y espero que además a tiempo. En resumen, lo que he querido transmitir es que la orientación para el empleo, la formación, la experiencia, los intereses personales de todo orden y la posibilidad de acceder a oportunidades de empleo en la que poner en valor todas estas características forman un todo continuo y permanente que se extenderá a lo largo de una vida laboral que nos pondrá delante de desafíos cuya resolución determinará la calidad de nuestra ocupación y su nivel retributivo. La idea del todo, el todo continuo y permanente, esto es muy importante, y superar los taifas, las casillas, ¿no? Y todo ello es necesario para obtener no solo un desarrollo vital que se aproxime al máximo a la satisfacción de nuestras aspiraciones en múltiples órdenes y nuestras necesidades, también hemos de hablar de las necesidades, o a la sensación de realizar una aportación de valor a nuestra empresa y a la sociedad, o nuestra realización como personas, ¿no? Mi intervención, por acabar, se ha centrado en dos aspectos fundamentales de este proceso. La idea esta, de que es algo continuo y permanente, y las claves para consolidarnos en el mercado de trabajo, aportando a los entornos en los que trabajamos y a los que además estamos al mismo tiempo abiertos a su mejora y a nuestra mejora, tanto desde nuestra empresa como desde otras a las que podamos ir, o en el eventual paso a la actividad por cuenta propia como profesionales autónomos o emprendedores, o simultaneándola o regresando al trabajo por cuenta ajena. Hemos de pensar que cuando alguien se dice fulano ya está colocado, lo tachamos de la estadística, ¿no? Al cabo de 5 meses puede volver a estar en el circuito y necesitar de todo, orientación, formación, lo que sea, ¿no? Se trata, en suma, de asumir que la empleabilidad, entendida como la capacidad de acceder a un empleo, aportando a nuestra empresa, retener y progresar desde el mismo y obtener otro empleo, tanto si por decisión propia o por decisión o necesidad de la empresa tenemos que acceder a otro puesto, es el principal factor de seguridad y estabilidad, la empleabilidad, si no el único. La empleabilidad viene así a complementar la seguridad que hasta hace un tiempo nos daba el contrato de trabajo, y ahora el contrato de trabajo, que nos lo daba antes en exclusiva, es el factor que complementa desde el punto de vista de los derechos. Insistir en la idea de los derechos portables, derechos que podamos ir configurando tanto para la cuenta propia como para la cuenta ajena, y si todo esto saliera bien, acabaríamos siendo un trabajador que por nuestra experiencia, por nuestra formación, por lo que hemos ido adquiriendo formal o informalmente, por los libros, las películas, las obras de teatro, las conversaciones, los cursos de verano a los que hayamos asistido, seremos trabajadores únicos, seremos verdaderos especialistas en algo que nadie hará mejor que nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Andreu. A veces una reflexión que me hacía, el realismo puede ser polémico. Los datos que has dado son muy sorprendentes, o sea, los datos que al principio he dado, uno de los cuales querría resaltar, porque ayer lo quería haber hablado yo, el 80% de empleos son fijos y el 20% son eventuales. Eso es un realismo. Eso es como la botella medio vacía o medio llena. O sea, el 80% está lleno, el 20% está vacío. Si te saltas el 20%, pues eso es malo. Si te saltas el 80%, ¿qué? Bueno. Quiero decir, ahora lo de los 2 años, 5 años de permanencia en la empresa, todas esas cosas, realmente, eso es realismo, eso va a ser o es. Va a ser o es. Y eso además provocará... Perdona, no sé. Y eso, no. No, bueno, es que no hablo al... Te hablo a ti en vez de hablar al micrófono. Ese realismo, provocará necesidades. Provocará necesidades de lo que decías, orientación, profesionalización, interés por las cuestiones que te gustan o al revés, adaptarte a las cosas que te gustan. ¿No se oye? Sí. Bien. No, yo creo que ahora sí o no. Vale, de acuerdo. Vale, no, si al final aprenderé, no hay problema. Gracias. Bueno, dicho esto, ahora
Ahora funcionaba, sí, sí. Funciona, ¿no? Sí. Aunque se oyen ruidos externos. Bueno, turno de preguntas. ¿Alguien quiere...? Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Bueno, yo agradecer a Andreu su clara exposición y a partir de lo que has comentado de una formación para el acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo, ha quedado muy clara que la legislación española queda claramente recogido el derecho a la formación que tienen los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es muy claro, la reforma laboral con el permiso a las 20 horas, los PIF, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde se recoge de una forma muy clara esa corresponsabilidad del trabajador en su propio proceso formativo, es decir, ese derecho a la formación que conlleva una obligación del empresario, pero en otros países además se recoge la obligación del propio trabajador en su propio proceso formativo, precisamente para ese reskilling, upskilling que tiene que ir haciendo para esa formación que nos has contado a lo largo de toda tu vida profesional. Va cambiando las competencias y tienes que autoformarte o participar dentro de tu proceso formativo. ¿Qué opinión te merece precisamente este proceso de corresponsabilidad formativa del trabajador y del empresario? Estoy de acuerdo, y además yo no lo he mencionado así, pero subyacía. Claro, es una cuestión de concienciación. El que no lo hace, el trabajador que no lo hace porque no ha sido informado probablemente suficientemente, no tiene la información suficiente o se limita, o alguien no le ha dicho que puede. Es decir, que tiene capacidad para ello, que debería aspirar. Yo creo que hay una labor divulgativa que corresponde en este caso a los interlocutores sociales, ya en su versión en el terreno de empresa y organizaciones sindicales, corresponde a empresarios y trabajadores, o sea, sindicatos, poner a los trabajadores frente a esta realidad, frente a esta necesidad, y intentar que de alguna forma acompañarles o ellos, o entidades públicas o privadas, acompañarles en este proceso de toma de conciencia de su vida laboral, de los beneficios de la formación, por ejemplo, ¿no? Claro, a veces en algunas empresas es cierto que, a lo mejor después me echáis, pero en algunas empresas sí que a veces se detecta un cierto egoísmo que incide en la... Bueno, me apuntaré a comisiones en este caso, ahora que lo pienso. Hay un cierto egoísmo en la medida en que parece que primen por ejemplo, la formación transversal y la formación en el puesto de trabajo, y no haya excesiva facilidad, a lo mejor el tejido de pymes no lo facilita, para la formación profesionalizadora complementaria, ¿no? No quiero decir que esto sea deliberado, puede llamarse retención del talento también, o de retención del trabajador, pero superado esto, si bien transmitimos a las empresas, y esto sí que es competencia de nuestras organizaciones empresariales, la necesidad, o sea, en la formación dual, la señora Bassols lo dirá con mayor brillantez, en la formación dual se da un fenómeno que a mí me parece maravilloso, cuando en una pyme, que siempre decimos que eso es posible en Alemania porque hay otro tejido empresarial y otra dimensión de las empresas. Pero no es cierto, en España es posible y en las pymes es posible. Pero el efecto que produce en una pyme, el efecto interno, no ya el de poder hacer permitan la expresión, crear un trabajador a medida con un talento cualificado para aquello que queremos ser en el futuro como empresa. No solamente a la opción de modificar el currículo y de ser y tener ahí alguien que va a tirar del carro desde el punto de vista del conocimiento, sino el efecto positivo de dinamización que esto tiene para el entorno laboral, aunque solo sean 15 personas, el efecto que tiene el papel del tutor de la empresa, evidentemente también el del tutor en el centro, la aportación al I+D de la empresa,
y del futuro desarrollo de la misma, de estas pymes de todo tipo, antiguas y nuevas, eso puede ser un factor muy ilusionante. Y por lo tanto es algo que debemos animar a las empresas a que fomenten eso en beneficio también propio. Decir, oye, es verdad que el trabajador que va a un curso de profesionalizador conoce a gente. Seamos sinceros. Si un trabajador nuestro va a un curso de inglés, tenemos un riesgo muy relativo de perderlo. Si un trabajador nuestro va a un curso profesionalizador, conoce a personas de su propio sector o de otros sectores y se le puede abrir un mundo. Es cierto, pero nosotros tenemos que ser capaces de que cuando esta persona regrese a nuestra empresa con un nuevo conocimiento y un nuevo papel, no volverlo a ubicar en el mismo sitio que estaba, sino sacarle partido. Y ahí tenemos que hacer una pedagogía, que sé que la estamos haciendo y que en la mayor parte de los sectores se hace, pero aún quedan algunos subsectores, sobre todo en sectores maduros, y nosotros lo vemos, donde existe ese miedo. Entonces creo que tenemos que ser capaces, esto sí que es ser disruptivo, ¿no? Decirlo desde una patronal, tenemos que ser capaces de estimular a las empresas para que valoren que la manera de alimentar su I+D solo es con capital humano formado y que no hay otra, porque la inteligencia artificial todavía no nos dará esto. No sé si estamos de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, por favor. Hola, muchas gracias. Soy Gema Torres de Comisiones Obreras. Es una duda porque, vamos, me cuesta mucho entender que hagan a la vez la misma propuesta de participar y decidir sobre la formación para adaptar al máximo los trabajadores a las necesidades lo más puntuales posible de las empresas en un contexto de cambio constante y, por lo tanto, de no compromiso posible, voy a decir, con la estabilidad del empleo. Dice, tenemos esta realidad a la que nos vamos a tener que adaptar. Fundamentalmente parece que se tienen que adaptar los trabajadores y queremos, sin embargo, que los sistemas de formación nos los hagan a medida. Me cuesta entenderlo. Cómo desde un sistema que tiene que ser garantista con derechos también, para que esos trabajadores puedan tener esa empleabilidad, como usted dice, y además ejercer su derecho a elegir, que nos olvidamos, que ese no lo hemos garantizado nunca. Ojalá tengamos un mercado de trabajo donde los trabajadores elijan a las empresas. Igual tendríamos otras empresas, pero bueno, más que la ironía, lo que quería era, me cuesta esa demanda de adaptación, pero en un momento, o sea, en un contexto de cambio constante en el empleo y de incapacidad de las empresas de comprometerse con un empleo estable, ¿no? Creo que le entiendo. Si lo entiendo bien, aparece una controversia entre el corto plazo y el largo plazo, tanto para la empresa como para el trabajador. Claro, la tentación, yo lo he dicho sinceramente, por lo tanto aquí me he abierto, la tentación es el corto plazo. Claro, no debemos dejar desatendidas, porque estaríamos paralizando la actividad del país. De hecho, tengo datos de un estudio que ayer mismo hizo público Cámara de España en cuanto a la falta de profesionales cualificados. Hoy, en este momento, el 69,5% de las empresas del sector de las TIC reconocen tener problemas para acceder a profesionales cualificados. El 59% reconoce problemas para tener ingenieros, el 20% para gestores de sistema y el 13,3% de marketing. Es un informe de ayer de Cámara de España. Claro, hay unas necesidades hoy y las de hoy las tenemos que atender, sobre todo porque además en buena medida se han presentado demasiado deprisa. Algunas han emergido, todas las que tienen que ver con la digitalización. Y claro,
no tenemos más remedio que conducir con las luces cortas y con las luces largas. Es cierto que probablemente el déficit esté en las luces largas. Es decir, que sea necesario trabajar de otra forma, quizá por otros mecanismos. A lo mejor las comisiones paritarias no son simplemente el modelo. Para la necesidad a corto plazo sí, porque claro, no podemos dibujar un mañana prometedor si hoy no llegamos a final de año. Por lo tanto, primum vivere de inde filosofare. Comamos ahora, tengamos esos profesionales que ahora necesitamos, pero insistamos, quizá por otras vías, en que las empresas y los trabajadores sean capaces de influir o de saber hasta dónde quieren ir. Claro, las propias empresas a veces carecen de planes estratégicos y a veces que intentamos sofisticar las cosas, pero son sus propios clientes los que les marcan el camino, que a veces no son nacionales. Y hay alguien que les dice, de esto ya no me traigas más y ahora me puedes producir este tipo de cosa, y tú dices, pues no sé, voy a ver qué maquinaria o qué trabajador encuentro para hacerlo. Pero me refiero que podríamos, me parece que no son incompatibles trabajar en el corto plazo y en el medio plazo. Andreu, muchas gracias. No podemos seguir más, no puedo dar más palabras. Son las 13:19, hay que terminar a las 2 y todavía hay una conferencia posterior. Andreu, te agradezco muchísimo tu intervención, muy amena, por otro lado, muy agradable. Y las preguntas, por supuesto, siempre interesantes para que pudieran contestar. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues sin más pérdida de tiempo pasamos a la última de las intervenciones de esta mañana. Y bueno, vamos a tener el placer de escuchar a Vicente Castelló Rosellón, que es doctor en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de Valencia, es técnico superior de Servicio Público de Empleo, ha sido profesor en la Universidad Jaime I de Castellón, ha participado en máster sobre el mercado laboral. Él me comentaba que seguramente lo que hace ahora, vinculado a su conocimiento de economía, puede ampliar un poco los conocimientos que se mantienen en este momento. Es profesor, ha sido profesor en la Facultad de Economía de Valencia, es colaborador habitual de varios periódicos, entre ellos 5 Días y Levante, el Mercantil Valenciano. Ha colaborado y colabora con el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana. Ha sido secretario general de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, director provincial del Instituto Nacional de Empleo en Valencia y consejero de Formación y Empleo y Ayudas del Fondo Social Europeo en Diputación Provincial de Valencia y en el Fondo de Promoción de Empleo de Sagunto. Bueno, ahora vamos a abordar una intervención, una charla sobre la formación profesional imprescindible ante los cambios del entorno. A lo largo de esta mañana se ha comentado incluso por la propia secretaria general, se ha hablado de lo que ella ha llamado mapa de talento, hablar de nuevos nichos, nuevas tareas, nuevas competencias, no solo competencias profesionales, sino también competencias cognitivas. Ha hablado de que la ley tenía 3 elementos fundamentales, aparte de la formación unificada y la acreditación de las competencias, un apartado de orientación profesional que creía necesario fortalecer, porque a veces la gente no sabe en dónde tendría que estudiar, cómo, con quién, cuáles serían las necesidades que tendría que cubrir. En definitiva, como que hubiera una carencia de información sobre esos sectores de futuro, esos sectores que van a crecer de cara al futuro, esos sectores emergentes o los que no van a crecer y por tanto habría que descartar en cada caso en ese sentido. Bueno, a mí incluso la intervención de Cruañas hace un momento me recordaba un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que seguramente alguno lo habrá leído en su momento. Me recordaba ese libro precisamente donde hablaba precisamente de cómo adaptarse a un mundo en constante cambio y cómo se van produciendo los diferentes cambios y cómo las personas tienen que ir adquiriendo esas nuevas competencias y dando esos nuevos saltos. Bueno, pues Vicente Castelló, con la acreditación que he comentado hace un momento, nos va a hablar precisamente de eso. Yo creo que es sumamente interesante conocer cuáles son esas competencias, cuáles son esas tareas que en los próximos años se van a necesitar, mucho más allá, como digo, de las profesionales. Vicente, cuando quieras, muchísimas gracias y cuando quieras tienes la palabra.
Bien, pues buenos días a todos y a todas. Primeramente, quisiera dar las gracias al CES por haber tenido el honor de invitarme a participar en este encuentro, que siempre que se habla del mercado de trabajo, la verdad es que siempre estoy dispuesto, porque yo siempre veo que es una cosa muy seria y la gente, por lo que sea, yo siempre digo que a través del trabajo tenemos un salario y el salario es aquello que nos permite vivir. Por lo tanto, cuando se habla del mercado de trabajo, siempre pienso que es interesante. Bien, primeramente también quisiera dar las gracias a todo el equipo de apoyo que estos días me ha facilitado toda la logística. No sé si me puede olvidar algún nombre, pero especialmente a Araceli y a Paqui, que han estado siempre muy puntuales a todas las cosas que se le he ido pidiendo. Así que muchas gracias. Bueno, y para empezar, decía Keynes que cuando diagnosticamos adecuadamente un problema, ya tenemos el 80% de su resolución. Y para ello, la información es la materia prima de la decisión, ya que sin ella no resultaría posible efectuar adecuados informes. Y añadía más, se debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro. Y eso es un poco precisamente lo que yo voy a hacer. Precisamente mi exposición consiste en tratar de saber cómo funcionan las cosas, es decir, sus mecanismos. Y para esto he tratado primeramente de identificar los problemas, apoyándome en la información adecuada para posteriormente sugerir posibles recomendaciones. Bien, hoy, como todos sabemos, la situación de incertidumbre es uno de los factores más preocupantes a los que se enfrenta el mundo en el siglo XXI. No solo la pandemia, sino también el impacto de la nueva digitalización, lo que ha provocado que el trabajo esté, tal como lo conocemos, en profunda transformación. De este modo, el Foro Económico Mundial recientemente acuñaba un concepto de la doble disrupción, es decir, la coincidencia de la creciente irrupción tecnológica con la crisis del COVID-19, que ha actuado como un acelerador de los procesos tecnológicos. En parecidos términos también se expresaba la OIT en un reciente informe, y por eso doy también por supuesto que esta exposición que voy a hacer no sería la misma si lo hubiera hecho, por ejemplo, antes de marzo de 2020. Estoy seguro, sería de otra manera. No digo igual, sería de otra manera. Mejor o peor no lo sé, pero desde luego de otra manera. Bien, vamos a ver. Vale. Hasta hace muy bien poco, recientemente, en 2019, todos pensábamos que los cambios en el mercado de trabajo se producirían de forma paulatina. Es decir, íbamos a empezar como todas las crisis, ¿no? Íbamos a hacerlo todo de manera paulatina, el tiempo, es decir, de alguna manera lo que habíamos hecho es los robots y los ordenadores encerrarlos en una jaula, esperando para sacarlos de aquí 7, 8 o 10 años, cuando, digamos, las personas trabajadoras, los trabajadores, estuviesen ya preparados en términos de formación para poder trabajar. Y lo que ha pasado es que nadie ha previsto lo que hemos vivido recientemente. Como he dicho, la pandemia ha agilizado todos los procesos de digitalización y ha trastocado todos los esquemas de las empresas e instituciones. A muchos les ha pillado con el pie cambiado. Sé que no es fácil el cambio, pero no hay otra. En mi opinión, todo cambio importante en nuestra vida nace por convicción o por compulsión, pero solo unos pocos cambian por convicción. La mayoría lo hacemos por compulsión, por crisis, es decir, porque estamos contra la espada y la pared y, en definitiva, porque no tenemos más remedio. Vamos a ver. En este sentido, se prevén necesidades de recualificación del 50%, según el Foro Económico Mundial, y una destrucción de empleo del 30%. Pero ahora, por favor, me voy a poner positivo porque no me gustan los temas negativos y vamos a cambiar de verbo. Es decir, cambiemos el verbo destruir por el verbo transformar ese 30%. Porque claro, hay quien nos dice que se van a perder esos empleos, pero todo depende. Yo he hecho un pequeño estudio basado en 40 años desde el año 1980 para poder observar, como veis ahí, lo que se ha producido en el mercado laboral. Es decir, lo que son sus mutaciones y lo que son sus transformaciones en definitiva. Y en el mismo podréis observar cómo la agricultura, en la Comunidad Valenciana me refiero, que era prácticamente un 20% en los años 80, hoy prácticamente no llega al 5%. Hablo en términos de empleo. En la construcción, lo mismo. Y vemos como la industria ha ido perdiendo terreno paulatinamente. A su vez también
podemos observar como el sector servicios prácticamente de ser, como quien dice, pues un 40-45% de total del empleo, llega hoy a ser prácticamente el 80%. Esto quiere decir, y es una prueba evidente, de que cuando yo digo que quiero ser optimista no lo hago porque sea mi opinión, sino también hay que basarse en los datos reales. Yo soy de los que digo que las opiniones son libres, pero los datos son sagrados. Bien. Y en definitiva, con este cuadro que hemos visto de las mutaciones, yo creo que se puede comprobar y es bastante elocuente. Es decir, y aquí precisamente, como veréis, la formación profesional ha jugado un papel muy importante, porque estas personas, digo yo, se habrán formado por alguna parte, habrán ido a una universidad, a alguna academia, a un sitio donde puedan poder hacer los trabajos que son de más calidad en el sector servicios. Bien, como veréis, yo parafraseando un poco a Schumpeter, que diría que es la destrucción creativa, pondría como ejemplo de donde yo vengo, que es la región de Valencia, la Comunidad Valenciana, que son las fallas. Me acuerdo que una vez dando una conferencia en Lyon me preguntan al alumno, ¿y cómo queman ustedes las fallas si son tan bonitas? Porque digo, hombre, si no, no habría fiesta, no habría industria. Si las quemásemos cada año, no vendría ningún turista. Digo, si las quemamos, hay trabajo para todos, se hace la fiesta y la fiesta cada año es de distinta manera, porque si siempre cuando va a ver los mismos monumentos, pues no tiene mucho sentido. Y todo por lo que digo que precisamente ahí es donde una de las pruebas, curiosamente, donde se demuestra lo que es la destrucción creadora. Bien, y por eso digo que aunque todo esto parece que sea un tema muy complejo, para mí no es una mala noticia, aunque parezca todo lo contrario. Ya que hay quien dice que es una época marcada por los cambios, pero desde muy antiguo sabemos que todo cambia y esto siempre ha sido así. Mira, he traído aquí un ejemplo de la Ford. Precisamente es que mi hijo estaba haciendo un estudio sobre el tema de la Ford, un día lo ojeé y la verdad es que aprendí, porque uno siempre tiene donde aprender, ¿no? De estas cosas, uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Soy de los que digo que si me entierran por la tarde, por la mañana estaré formándome, porque siempre tienes que estar. Y todo lo que resulta es que el cambio de la Ford, uno dice, y el toyotismo dice, bueno, parece que no diga nada, pero si analizáis un poco a lo que os guste estos temas de empleo, veréis, Ford cuando empieza hace una producción masiva, es decir, en serie y en cadena, con consumo masificado, porque lo que se quería era abaratar los costes y que la gente produjese coches. Es lo que decía Ford. Voy a fabricar los coches en negro, ¿sabéis por qué? Porque no costaban tiempo de secar los coches, ¿no? Y entonces podía lanzar más coches al mercado. Y a su vez empleó la estrategia de reducción de costes y precios, pero no vendía contrapedido, como hace el toyotismo. Vendía, los fabricaba, los dejaba en el almacén y ya estaba. Esto tiene por cada lado, como veréis, nunca hay un sistema perfecto, ¿no? Es decir, ahora veréis como el toyotismo sirve mejor para salir por las crisis, porque tiene trabajadores más polivalentes, como veis ahí, pero por contrapartida, lo que es el fordismo, que no se adapta bien a las variaciones de las crisis. Ahora, en estos momentos que tenemos crisis de chips, precisamente se demuestra que si hubiéramos tenido almacenado alguna serie de productos, no pasaría lo que nos está pasando en algunos sectores. Entonces, fijaros ahí. Ford ha trabajado con economías de escala y el toyotismo ha trabajado siempre con economías de variedad. ¿Por qué lo traigo esto aquí? Como ejemplo de que pensar que el fordismo siempre ha sido la esencia, para todos los economistas que estudiaban mercado, economía laboral, era la esencia un poco así del mercado laboral, ¿no? Y yo lo que digo ahora, fijaros cómo Ford ha dejado de ser fordista, que eso es difícil. Su propio DNI lo ha dejado de lado para acceder a otros modelos productivos. Entonces lo traigo como que veáis que el cambio siempre está ahí y si Ford, por supuesto, no hubiera cambiado, Ford ya no existiría. Pero tiene más de 100 años y ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo único cierto es el cambio. La vida es cambio, evolución y adaptación, ya que el ser humano es hijo del cambio, por supuesto. Uno cuando es hijo cambia padre, cuando es padre cambia tal y va cambiando siempre. Por lo tanto, siempre somos hijos de cualquier cambio. Y lo que dice, además, me viene bien para sintetizar, porque Darwin lo que decía es la vida es cambio, evolución y lo más importante, y adaptación. Si no se hubiera adaptado la Ford, que es el ejemplo que quiero dar, no existiría. Y así muchas más cosas. Bueno, llegado a este punto,
yo quisiera preguntar a algunas personas que luego me podéis hacer como pregunta. ¿La transformación tecnológica de nuestra generación ha sido más profunda que de las generaciones que nos precedieron? Es decir, hay expertos que dicen que esto es lo más rápido que se ha podido ver. Otros que dicen que es un cambio como todos, como siempre hemos tenido cambios, que siempre la sociedad está hecha de cambios. Bien, por ejemplo, antes se usaban las palomas mensajeras para enviar mensajes, llegó el telégrafo y nos adaptamos. Llegó el correo y nos adaptamos. Ya lo decía Darwin, que estáis viéndolo aquí. Y si no, que se lo pregunten a Edgar Morin, que es este filósofo sociólogo francés que tiene más de 100 años, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, ha vivido todos los procesos que han pasado en el siglo pasado, parte del siglo XX, la ocupación nazi, tuvo, como cuando tenía 3 o 4 años de carrera, estaba en la Francia ocupada, luego esos estudios que tuvo no le valieron cuando Francia quedó libre. Entonces tuvo que volver a estudiar 2 carreras que tenía. A los 10 años murió su madre. Y entonces la frase que dice yo creo que es para que la aprendamos todos. La vida es una gran aventura a la que hay que ir adaptándose por las múltiples incertidumbres. Y yo al que le guste ver el tema de los cambios y convencerse como son, le sugeriría que viese la película La cadena perpetua. Y al que le gusten más las acciones, que vea, por ejemplo, Gladiator, de cómo pasó de general a esclavo y luego a gladiador. Sobre todo, la película de La cadena perpetua tiene muchas enseñanzas, sobre todo a nivel psicológico, porque él lo meten en una cárcel y le preguntan a unos amigos, una cárcel oscura, pero de la cárcel le dice, oye, ¿y cómo oías a Mozart si no puedes oírla? Dice, sí, lo oía todos los días. Dice, es imposible, no te dejan. Dice, no, es que está en mi mente. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Como decía Marcel Proust, si yo cambio, todo cambia. Porque si no cambio, aunque cambie todo, yo no ha cambiado. Es decir, ¿os acordáis de aquel general japonés que todavía creía que la Segunda Guerra Mundial existía y él estaba allí con su cañón esperando por si alguien atacaba y se murió así? Entonces, por eso aconsejo ver esa película porque es importante para comprender muy bien todos los cambios. Bien. Hay quien piensa que todos los cambios que tenemos son siempre o económicos o tecnológicos. No es así. Salen 2 nuevos conceptos que son los supranacionales, que hemos tenido ocasión de comprobar, que es la pandemia y la transición ecológica que impacta fuertemente en el mercado laboral. Pensar lo que representa la transición ecológica, ¿no? Es decir, ahí veis en el periódico Le Monde que indicaba que la industria automotriz pide ayuda a Emmanuel Macron ante una transición energética devastadora. ¿Por qué razón? Porque hay 400.000 personas empleadas en ese sector. Y entonces necesitan ayudas, porque la transición tiene un coste. Yo me acuerdo que en cierta ocasión, que me invitaron en Francia a unas jornadas que habían sobre el tema de movilidad, un responsable de esa movilidad en Lille me dice, mira Vicente, reconozco que las nuevas tecnologías me han desbordado. Porque yo había preparado Lille para las bicicletas, pero el patinete me ha desbordado. Y ahora ya no sé por dónde ir. Es decir, porque claro, la gente me coge el patinete y yo había hecho esto para lo que era, simplemente para lo que era ir en bicicleta. Vale, pero ahora tened en cuenta una cosa, y ahí lo dejo. ¿Qué pasará cuando la industria remonte? Porque se va a reciclar ella, ¿eh? Esos 400.000 empleos os aseguro que no se van a perder. De hecho, el otro día el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciaba la electrificación de las cadenas de montaje y la creación de 150.000 puestos. Y yo por eso os digo, ¿qué pasará cuando los coches no contaminen? Es decir, tendremos que emplear alguna excusa para que no entren en la ciudad, por ejemplo, que paguen, como cuando entras en Londres, ¿no? Que hay que pagar por entrar, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿eh? El tema ese. La prueba de que todo cambia, que tú a lo mejor terminas un carril bici y me sale el patinete, y ahora que tengo el patinete me sale un coche eléctrico. ¿Qué hago ahora? ¿A qué le doy preferencia? Es siempre muy complicado, ¿eh? Bien, yo solo deciros de que el Gobierno prepara un presupuesto de 24.000 millones para el tema de la electrificación de los coches. Es decir, ahí dentro entra también parte de la iniciativa privada y la pública. Y miraros también como la Comisión Europea fija para 2035 el fin de la venta de coches de combustión. Fijaros ahí lo que tiene que jugar lo que es la formación a lo largo de la vida. Pensar, por ejemplo, qué sé yo, el otro día me lo decía un día pasando la revisión de la ITV, un amigo que estaba allí me dice, oye Vicente,
Y yo ahora que no estoy preparado, cuando venga el coche eléctrico, ¿qué haré? Y digo, ¿por qué me lo dices? Dice, hombre, porque el coche de combustión contamina, tiene gases, y ahora con el coche eléctrico esta revisión no tiene mucho sentido. Habrá que preparar a esas personas, por supuesto, ¿no?, para los cambios. Bien, ahí tenéis lo que son los cambios económicos. Los cambios económicos, cualquier cambio económico repercute sobre la economía y sobre el empleo. Una tasa de inflación elevada hace que la gente consuma menos y, por lo tanto, al consumir menos trabajo, más paro. No me quiero parar más en tres tipos de cambio porque cada uno de ellos daría este cuadrito para prácticamente toda una sesión completa. Pero, lógicamente, cualquier medida de ahí cambia el ciclo. Y hay medidas que las que he hecho que son supranacionales, que ese es un concepto acuñado más o menos del año pasado, que, por ejemplo, pensar que diga, voy a subir el Euribor, voy a subir la inflación, voy a manejarla, voy a enfriar la economía, y eso no lo decide España, lo decide la Unión Europea. Por eso ya muchas de las medidas ya no son solo económicas internas, sino son lo que se llaman supranacionales. Lo que hemos visto antes de la transición energética no depende ya de nosotros, es que lo va a prohibir la Unión Europea, esa fabricación de esos coches. Bien. Ahí tenéis. Hay quien se cree y dice, bueno, esta es la única revolución que hemos tenido. No, no. Esta ya es la cuarta. Digamos, la primera, que era la mecanización, la segunda, que era la electricidad, la tercera, que era la informática, y la cuarta, que era la digitalización. Ahí tenéis los cambios agrícolas, cómo se producen. Ese cuadro que veis ahí es que justamente fue una vez a París porque el Museo de Orsay preparaba una exposición de impresionistas sobre cuadros que representaban modelos de trabajo. Y entonces observar cómo en la derecha un señor levanta prácticamente un camión y para levantar una cosa de pocos kilos tiene que haber un montón de gente trabajando ahí. Para mí un tema muy importante son los factores socioculturales. Este es un nuevo factor que surge ahora en lo que es en la economía laboral. Porque para comprender los funcionamientos de la economía, los patrones de pensamiento influyen en la propia economía. Es decir, yo puedo poner, ahora en la pandemia es todo, decir, no cierro bares, no cierro cafeterías, ¿vale? Pero con eso no quiere decir que la economía vaya a aumentar y el empleo aumentar también. Depende cómo yo psicológicamente piense, lo que yo quiera hacer. Pero la economía no se hace sola, la economía la hacemos las personas. Es decir, la psicología. Es decir, hay gente que se extraña que le dieran un premio Nobel de Economía a un psicólogo. Eso hace 4 o 5 años. Me acuerdo cuando hice un artículo yo sobre economía y psicología, me llamaron alguna persona de la facultad de economistas y tal. Oye, pero parece que hayas encontrado la profesión. Y digo, no. Lo que ocurre es que ahora más que nunca la economía, los economistas, tenemos que preocuparnos del ser humano. No dejarlo como una cosa aislada, ¿no? Es decir, eso es la psicología, esto es la sociología y esto es la economía, y que lo sabemos todos. Otro punto que influye mucho son las falsas creencias, porque nunca vivimos a la altura de nuestras capacidades, como he puesto ahí. Vives siempre a la altura de tus creencias, y lo que creas es lo que tú crees es lo que creas, no al revés. Sí, es importante. No actúas basándote en la información y en los hechos, actúas según interpretas la información. Hay mucha gente que me discute y digo, si ese dato ha salido en tal sitio, pero como estás sosegado, no puedes, y ahí entra la psicología por el medio. No puedo convencer a personas que antes de decir algo ya están, aunque digas que los datos son sagrados. Y luego el tema de las noticias falsas, fake news. Fijaros que la difusión de noticias falsas ha demostrado ser capaz de influir en política, en economía y en bienestar social. Un estudio hecho por una universidad famosa de Londres demostraba que la mentira corre más que la verdad, ya que la prueba que habían hecho era que la mentira la habían visto 100.000 usuarios frente a 1.000 que la habían visto la verdad. Como veis, el morbo vende muchísimo más que la verdad. En política también se emplea y en economía también se emplea, porque ya está en todo. Esto quiero decir que este factor sociocultural que antes no existía, que los economistas no lo teníamos en cuenta, nos ha desbordado también. Y yo el Daniel Ackerman era el que es premio Nobel de Psicología, pero a su vez de economía, ¿no? Y por consiguiente tenéis que leer lo demás porque dice cosas muy importantes, ¿no? Es decir, hay una prueba evidente.
¿Aquí qué se basa esto? Ahí habían economistas en principio, que los tomaron por locos como Keynes, que llamaba de los espíritus animales, que él dice que la economía estaba guiada por las personas y que son las personas las que consumen, por lo tanto son las personas las que producen, ¿no? Y esto es lo que nos hace cambiar. Pensar, por ejemplo, en el año 20, hice también otro artículo que demostraba que el ahorro que había en España era muchísimo mayor que en el año 2019 y estábamos en crisis. ¿Por qué razón? Porque la gente había hecho ahorro preventivo. Y ya sabéis que la economía clásica, que es lo que nos basamos la mayoría de economistas, parte siempre de la racionalidad del individuo. Y siempre que tomamos una decisión, la tomamos con racionalidad. Pero esto no es así. Hay veces que también nuestras actuaciones son irracionales, siempre no son racionales. Si hay algún psicólogo, me lo puede apuntar, y es así. Por eso digo de que es importantísimo el estudio de ese tema. Esto lo traje del País el otro día y ponía: he pagado la tele, la radio, internet y miro por la ventana para saber lo que pasa. Porque muchas veces no te dicen la verdad. Bien, como veis, los cambios de verdad que se producen también en el mercado de trabajo, pero también fuera de él. Fijaros que la relación de trabajo con el espacio y con la cultura, es decir, yo puedo trabajar desde cualquier parte, en función del tiempo, no hace falta ya que esté en casa, el tiempo ya no lo cuento tanto, cuento el proyecto que yo hago, y luego el tema de la cultura. Fijaros ahí también otro cambio, que es el tema cultural. Antes veis cómo se hacía la imprenta, trabajaba en él esa persona y muchas más, y el contraste es que ahora yo puedo hacer un periódico en un ordenador. En los colegios enseñan a los niños ya a hacer un periódico a través del ordenador. Otro cambio, que la gente se adaptará. Y además, este es un cambio también que en el mundo de la cultura cambia también la forma de ver las cosas y demás. Por eso no se extraña lo que decía Leonardo da Vinci. El arte solo puede volar alto con la ayuda de las alas de la ciencia y de la tecnología. Es decir, que también le llega al mundo del arte a todos los cambios. Bien, mira, este es un estudio que hice sobre la evolución de la tasa de empleo. Como a lo mejor un día dando esa charla parecida, me dijo: hombre, es que del año 1980 aquí son pocos. Y bueno, para que no me pase lo mismo, voy a hacer un estudio desde el año 1850 a 2015. Y ahí podréis ver que siempre el empleo no se ha destruido, se ha transformado. Y las tasas de empleo son mayores. No lo ha pasado solo en el que veis el del anuncio amarillo, la tasa de empleo de España y la europea, uno estará en arriba, otro abajo, pero siempre han ido creciendo, no han ido decreciendo. Es decir, no hay prueba a medio y largo plazo que es convincente que diga que los cambios producen desempleo y baja el empleo. Lógicamente, estos cambios y lo que más ahí, la formación profesional tiene mucho que decir. Sin formación profesional no hay cambios. No tenemos cambios. Bien, yo creo que es importante ahora ver, ya dicho esto, que como una introducción, vamos a ver ahora cuáles son el entorno actual que tenemos actualmente. Tenemos la cuarta revolución industrial, a no confundir, por favor, con la tercera, que era la de comunicación, etcétera, etcétera. Hay quien lo confunde. Si alguien me preguntase, bueno, ¿y qué diferencia hay con la cuarta con respecto a los demás? Pues porque esto es un cambio multifactorial. Es decir, son muchos ítems que están entrando en esa revolución. Y las demás habían un producto 2 y ya estaba. La diferencia con las demás es que es multifactorial. Y antes solo había pues un solo factor. Es decir, cuando se inventa el tren, la diligencia, tal y cual, pero todos cambian. Hay una película, creo que es La diligencia, que la aconsejo que la veáis, que cuando termina tal le dice, eran dos ladrones, dice, bueno, ¿tú ahora a qué te vas a dedicar? Dice, ya lo tengo difícil, porque acaba de salir, me han dicho, un tren y los coches que van más rápido que los caballos. Por lo tanto, y como yo no me adapto, no puedo continuar robando. Es decir, es que es así. Es decir, todo cambio produce transformaciones, en todos los sentidos, nadie se va a librar. Bien, ahí veis lo que os quería decir, pasó rápido, lo que es la diferencia entre la tercera revolución y la cuarta.
La primera era un poco así como la sociedad de la información, Internet, etcétera, pero es que esta ya cuarta ya ocupa casi todo. Bien. Ahí precisamente comentábamos, ¿te acuerdas, Juan, el tema de índice de digitalización? Lo he traído aquí porque lo tenía de un estudio en que hay quien me dice, no, hombre, es que si digitalizamos todos, esto es el caos, esto se muere, esto es el fin del mundo. Tengo un amigo que es catedrático de robótica, que suelo ir siempre, cuando hacen una charla sobre el fin del trabajo, porque siempre llama el fin del trabajo, lógicamente eso vende más, como estamos hablando, que si moderas la situación, ¿no? Y siempre, en Ruegos y Preguntas, yo siempre pregunto lo mismo, y he ido 3 o 4 veces al bar, oye, ¿me quieres decir por qué los países, como veis ahí, que tienen altas tasas de digitalización, tienen menos paro que los demás? ¿Por qué España, que tiene prácticamente 1/3 digitalizado de su economía, tiene la tasa de paro más elevada que los demás? ¿Por qué Italia le pasa igual? ¿Y por qué en concreto Estados Unidos, Reino Unido y Suecia tienen las tasas de paro tan poco elevadas? Ahí tenéis otro tema de estudio también. Es decir, tanto por lo que es los empleos como es, en alguna manera, la tasa de paro, no se demuestra esto. Es decir, es más, yo creo que si no digitalizáramos nada, la tasa de paro todavía subiría mucho más, porque no seríamos competitivos. A ver dónde exportas. Y ni siquiera nuestros productos aquí los podríamos defender, porque las importaciones, al estar en la Unión Europea, no serían polvo. Ahí tenéis el tema que os he dicho, cómo estamos actualmente. Ahí veis las tasas de empleo de los jóvenes. Hay que seguir luchando, pero para mí están elevadas, tanto la tasa de paro como la tasa de empleo. Bien, y aquí entramos lo que sería todo esto que va a producir. Pues va a producir un cambio de paradigma. En concreto va a producir destrucción y creación de empleos. Se van a destruir 85 millones de empleos, pero se van a crear 97 millones, lo que nos obliga, como he puesto ahí, a adaptarse. El problema es que si no nos adaptamos, la fila de 85 millones va a ir en aumento. De ahí la importancia de la formación profesional, que es, como he puesto en el título, imprescindible. ¿Qué serán los de mayor riesgo? Pues los empleos rutinarios y los especializados, y lo de menor riesgo, pues servicios a personas no rutinarias y cualificaciones elevadas. Ahí tenéis lo que serían las industrias más afectadas. Fijaros que, curiosamente, que la mayor participación de todos los sectores es hostelería, y lo puede pasar mal por la digitalización, porque está poco digitalizada. Si tenéis ocasión de viajar por Europa, veréis cómo están digitalizadamente los restaurantes, hoteles y demás, están un poco más avanzados que nosotros. Todo esto, lógicamente, va a requerir una serie de demandas a nivel de habilidades, que no solamente van a ser duras, como aquí se ha mencionado, sino también que van a ser blandas, es decir, lo que sería hard y el soft, ¿de acuerdo? Es decir, va a primar el pensamiento analítico y crítico, va a primar el liderazgo e inteligencia emocional. Diréis, ¿por qué el liderazgo? Hombre, porque para cambiar hace falta ser líder, porque todos tenemos reticencia al cambio. Lógicamente, harán falta personas capaces de liderar un equipo y llevar esos proyectos adelante. La tecnología y su uso, habrá que hacer planificación estratégica y, sobre todo, tener el factor comunicación que cotice elevado, ¿no? Es decir, lo que es la persuasión, la negociación y resolución de problemas, trabajo en equipo y tolerancia al estrés y flexibilidad. Es decir, vale. Mirad también cómo las habilidades se transforman, que he puesto aquí, cómo la parte azul sería lo que seguiría en alza. El pensamiento crítico y el analítico va en alza y ya no se permanece estable, sino que todo al alza prácticamente. La resolución de problemas va al alza, a la autogestión va al alza, trabajar con personas va al alza, porque es que lógicamente pensar por qué estas condiciones, porque si una máquina nos va a hacer el trabajo, lo que nos queda es algo que la máquina no puede hacer, y eso somos nosotros. Y como veis, lo que son capacidades físicas no cotiza muy alto. Todo esto va a repercutir en roles emergentes agrupados en lo que yo diría economía del cuidado y economía verde. Por un lado tenemos lo que sería consultor de la nube, el asistente de redes sociales, consultor de datos, especialista en desarrollo, y en la economía verde, consultor de marketing digital, especialistas en recursos humanos, representantes de ventas comerciales.
Entonces, ¿qué trabajos para este momento y el futuro? En concreto, los dos eran los sectores medio ambiente, Big Data, inteligencia artificial, la robótica, profesiones del cuidado de la cultura, marketing digital, el Internet de las cosas y desarrollos de software. Y, sobre todo, moverse bien en la nube. Bien, dicho esto, hemos visto cómo el entorno estaba, cómo está evolucionando, y cuando cambia el entorno, siempre tenemos que estar preparados para emplear una estrategia. Si me cambia el entorno, yo no puedo quedarme igual, si no me muero en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que si va a emplear una estrategia que sea invertir en personas, porque si vamos a trabajar de otra manera, tendremos que formar de otra manera, es evidente. No puedo yo pretender, vamos a trabajar de otra manera, y vamos a enseñar de la misma manera que a nosotros, por ejemplo, nos han enseñado. No, si nuestros hijos les van a enseñar cosas distintas a las que hemos empleado. Pasa que siempre, ya sabéis, aquello de que el profesor me tiene manía tal igual, pues parece que eso de la gestión, la gente eso no lo recibe bien, ¿no? Vale. Una cosa que quería deciros también, es decir, por sí solo, el fallo no es solamente educativo, no sería suficiente. Habría que transformar lo que es el sector productivo y el laboral. Porque muchas veces dicen, bueno, yo me preparo para esto, pero las empresas van a estar preparadas para lo que yo quiero hacer. Porque tengamos en cuenta que en España el 95% o más de las empresas son de menos de 10 trabajadores. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es bastante grande. Bueno, entonces yo quería hacer un apunte sobre, sí que aconsejo a la gente que cree que solamente tiene las habilidades técnicas, con eso es suficiente. Lo que quiero decir es que las habilidades transversales son siempre atemporales, es decir, las puedes utilizar en cada sector, son atemporales, mientras que las técnicas se pueden quedar obsoletas. Siempre va a hacer falta gente preparada en nuevas tecnologías que se llaman blandas, soft, ¿de acuerdo? Porque esto va a perdurar más. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Adaptar nuestra educación a la tecnología actual y futura. Y ayer creo que lo mencionaron, que era aprender a cambiar antes. Y, por supuesto, aprender a aprender, que es fundamental. Y todo esto que estamos hablando y demás, a lo mejor un dependiente se va a dedicar a lo mejor a cambiar placas solares. Por lo tanto, los empleos vamos a cambiar mucho. Y varias veces. Antes, sabéis, yo me acuerdo de mi abuelo que venía más decir, solo trabajaba en una empresa. Claro, ahí no hacía falta la formación continua, no hacía falta nada. Pero si hoy en día vamos cambiando de empleos, ahí la formación es fundamental, porque voy a cambiar de profesión incluso. Entonces ahí lo tenéis, renovar el sistema educativo, mejorar y dignificar la formación profesional, competencias fundamentales, innovación formativa, habilidades transferibles, y lo que ha acuñado del trabajo para toda la vida, vamos a pasar ahora a la formación para toda la vida. ¿Por qué razón? Porque no voy a trabajar siempre en el mismo sitio, ni esa empresa va a hacer siempre lo mismo. Razón que es fundamental la formación. Bien, aquí lo que he traído es de que, os decía, el tema del mercado laboral. ¿Por qué razón? Porque hace falta el empleo en políticas activas. Ayer se mencionaba aquí el aumento de temas de formación profesional. Evidentemente, es decir, que no se basa todo en invertir en equipos informáticos, etcétera, etcétera. Hay que invertir en personas, porque si no, no van a funcionar. Es como si me regaláis un coche, quedará agradecido, pero suponeros que yo no tengo carnet de conducir. ¿Para qué quiero el coche en el garaje si no lo sé conducir? No tengo carnet que me lo permita hacer. Entonces, por lo tanto, tener esas competencias y habilidades se demuestra fundamental. Conclusiones, ya he terminado. ¿Qué conclusiones? Educación para el futuro. Una mejor educación, piedra angular para una mejor sociedad. Y es lo que antes decía. Si enseñamos hoy como enseñamos ayer, les robamos a nuestros hijos el mañana. Hay que evitar que la educación prepare a los alumnos para un mundo que ya no existe y sí para otro nuevo. En eso consiste la educación. Preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado. Eso precisamente lo decía un representante de la OCDE. Y además, siempre con la formación dual, con el ejemplo.
Un día le preguntan a Einstein que cuál era, que al principio dice, oiga, la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y dice, no, la mejor manera de enseñar no es el ejemplo, es la única. Por lo tanto, yo siguiendo ese panorama abogo por la formación dual que es entre empresa y el puesto de trabajo. Porque si no, es que los ejemplos podría poner muchísimos de los que hay, ¿no? Es decir, y quería poner una cosa que sería volver otra vez, y ya terminado, al cuadro en principio de lo que he puesto, de lo que significaba lo que he puesto de la foto, ¿no? Es decir, que se ven muchos trabajando, está sacado de la película Apartamentos, ya habéis visto, y luego hay una persona que está moviendo los robots. Yo me acuerdo una vez que estaba en una empresa del sector hortofrutícola, que el que había jefe de contabilidad, yo cuando llegué venía con el ánimo, me dijo el gerente, de que instalase un ordenador. Y me dio un ejemplo al final cuando terminé mi etapa, porque me fui a otro sitio. Dice, yo contra la máquina que usted ha traído no le tengo nada. No estoy en contra de la máquina. Digo, ¿sabe de quién estoy en contra? Dijo, no. Y no me lo esperaba. Me dice, la culpa es de usted. La culpa es suya, no de mí. Es decir, y no hay que tener miedo, me dijo él. Siempre se me acordaré. El hombre tuvo ahí una sabiduría muy buena y me dice, porque de alguna manera, es decir, no hay que tenerle miedo a los ordenadores, hay que tener miedo a la persona que me quita a mí el sitio. Y usted me lo quitaba a mí. Dice, pero reconozco que es la evolución de la vida y no tengo nada más que decirle. Por eso digo lo mismo, que no es la máquina la que nos va a quitar el sitio, sino esa persona que se lleva mejor que nosotros con la máquina, la que nos quitará el sitio. Bueno, y ya para terminar, como decía Mario Bunge, el cual lo aprecio bastante, como estamos hablando de ciencia, nadie tiene la última palabra, simplemente porque no hay última palabra. La ciencia está constantemente en revisión. Así que muchas gracias por la atención y ya hemos terminado, he cumplido el tiempo. Muchas gracias, Vicente. Estamos mal de tiempo, son las 2, pero aún así, tiempo para alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la tendríamos. Y si no, tenemos el tiempo justo para irnos a la comida. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, Vicente, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu intervención, por los datos que has aportado y sobre todo por las perspectivas de futuro. Muchas gracias. Gracias. Quería aportar un dato final que tenía aquí. Por favor. Un segundo, que va a aportar un dato final, un dato Vicente. que he seguido hoy antes de venir para aquí. Es decir, siempre se dice, y ayer comentaban cuando hablaban de formación, que hay un desajuste entre oferta y demanda. El desajuste no es tanto que hay mucho paro y poco, no. El desajuste viene sobre todo a que los empleos, sus habilidades cambian al 10% anual. Y la población trabajadora lo hace a un ritmo de 2% anual sus habilidades. Y ahí tenéis el desajuste. Es decir, es una oferta de empleo que va muy rápida y una demanda de empleo que solo se mueve al 2% de lo que es. Por lo tanto, hay un gap ahí, hay una diferencia bastante importante de 5 veces inferior a lo que las empresas están demandando. Muchas gracias.